Muchas gracias a la Sociedad de Cardiología por hacernos la invitación y darnos este espacio y a la cuenta de alto costo. A mí me corresponde hablarles de una enfermedad que es la vía final de muchas otras enfermedades a las que nos hemos referido en el día de hoy. Y yo creo que la mejor manera de empezar esta conferencia es mostrándoles esta gráfica que dice muchísimas cosas. Miren ustedes, esta era la prevalencia de la insuficiencia cardíaca en 1979, por los años en los que yo nací. Ya más o menos calcularán cuántos años tengo yo. Y miren ustedes cómo a partir de los 80 en todo el mundo empezamos a observar un incremento exponencial en el número de casos de pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasó en los 70? Resulta que apareció la angioplastia primaria. Y si ustedes piensan de qué se morían los bisabuelos, los tatarabuelos, se acordarán que la gente antes se moría de repente. Pero resulta que los cardiólogos hemos cambiado la manera de morir de las personas, porque nos hemos vuelto excelentes tratando los infartos agudos de miocardio, pero lo que nos queda es toda esa población de pacientes que tienen que seguir viviendo el resto de su vida con una secuela muy grande que les deja la enfermedad coronaria, que es la disfunción ventricular, y que a largo plazo va a generar todos estos problemas que yo les muestro en estos cuadros. Miren ustedes cómo ese paciente que desarrolla insuficiencia cardíaca, la causa número 1 en nuestro país y en el mundo es la secuela de una enfermedad coronaria, pero también por otro lado tenemos el número de pacientes que tienen hipertensión arterial mal controlada, que es la segunda causa en nuestro país y en el mundo. Miren ustedes cómo esos pacientes, el 30% se van a morir a un año, el 12% no va a salir vivo del hospital, pero el problema es que los que siguen viviendo con la enfermedad representan esto para el sistema de salud. 44% van a volver otra vez al hospital antes de 30 días, a hospitalizarse por la misma causa, por insuficiencia cardíaca. Y durante el año siguiente, al menos 1 de cada 2 se hospitalizará por la misma causa y hasta un 15% de estos pacientes estará en el hospital más de una vez. ¿Y eso por qué es importante? Porque resulta que esas hospitalizaciones recurrentes le valen muchísimo a los sistemas de salud. Voy a hacer para ustedes un pequeño ejercicio y es mostrarles en términos de números qué significa la insuficiencia cardíaca para un país como Colombia. Miren, se estima que el 2.3% de la población de nuestro país tiene insuficiencia cardíaca. Esto quiere decir que estamos hablando de 1.097.000 pacientes que representan para nosotros muchas cosas. Yo les voy a mostrar más adelante que es una población de pacientes que es muy comórbida, que es en promedio más joven de lo que se reporta en casi todos los registros internacionales y que esto representa para nosotros una carga muy alta de enfermedad. Estos son datos tomados del CISPRO y miren ustedes cómo tenemos información que nos muestra que en Colombia cada vez tenemos más casos de pacientes con insuficiencia cardíaca que se están hospitalizando en nuestro país porque se descompensa la enfermedad. Y si ustedes le suman a esto que todos sabemos que las estadísticas tienden a subestimar el problema, porque muchos de estos pacientes están caminando por todos nuestros hospitales con diagnóstico de neumonía. Ese señor que lleva 7 días hospitalizado con antibióticos no se mejora y, oh sorpresa, alguien vio la placa de tórax, una silueta cardíaca gigante y resulta que se reenfoca el diagnóstico y finalmente el paciente tenía insuficiencia cardíaca. Entonces miren que tenemos un problema serio y es que cada vez tenemos más pacientes que se están hospitalizando con esta causa en nuestro país. Y claro, esto implica un mayor número de costos. Esta es una gráfica que les muestra cómo a través del tiempo cada vez estamos gastando más dinero en atender a esta población de pacientes con insuficiencia cardíaca. Y uno se pregunta, bueno, ¿y el dinero en qué se va? ¿Qué es lo que vale tanto de esta enfermedad? Miren, estos son datos tomados del Reino Unido. Ustedes saben que NICE se encarga de evaluar para todas las enfermedades cuánto se invierte en tratarlas, cuáles son los resultados, y se hizo un ejercicio de costos, de mirar cuánto se gastaba en las diferentes actividades que implica un paciente con insuficiencia cardíaca. Miren, los gastos médicos son solo el 7% de la enfermedad. Las medicaciones, el 9% de lo que se gasta. Sin embargo, el 60% de todos estos costos están explicados por las hospitalizaciones recurrentes de esta población. Y yo les vengo a decir que ese es un fenómeno que se puede evitar. Yo puedo hacer que el 60% de los pacientes que pisan un hospital con insuficiencia cardíaca no regresen nuevamente al hospital si yo hago un manejo multidisciplinario de la enfermedad. Y voy a enfocarme en esta parte de la conferencia a explicarles ¿qué quiere decir esto?
Yo les había adelantado que tenemos datos poblacionales de Colombia. Estos son los datos de nuestro registro colombiano de insuficiencia cardíaca, un registro que hicimos por la Sociedad Colombiana de Cardiología y donde estamos muy orgullosos de decirles que hay 2.500 pacientes que se han incluido en todas las áreas de nuestro país. Tenemos pacientes del Amazonas, de La Guajira, de Antioquia, del centro, de la costa. Tenemos una muestra representativa muy importante de pacientes de diferentes partes de nuestro país. Y como ya les había adelantado, tenemos una población que es en promedio más joven de lo que se reporta en casi todos los registros del mundo. Más o menos la mitad de las personas de este registro pertenecen al régimen subsidiado, la mitad al régimen contributivo, y eso nos va a permitir tener un panorama muy importante acerca de cómo es la atención, el riesgo y los eventos en estas poblaciones. Del registro solamente quiero mostrarles esto, quiero mostrarles qué tan comórbida es esta población, para que ustedes entiendan que esta es una enfermedad que amerita que veamos a los pacientes de una manera integral. Miren, el 72.4% de los pacientes que en Colombia tienen insuficiencia cardíaca y pertenecen a este registro son hipertensos. Casi la mitad tienen enfermedad coronaria. La diabetes, 24.66%, 22.28% tienen fibrilación auricular, 17% tienen enfermedad renal crónica y 17.5% tiene EPOC y dislipidemia en 1 de cada 4 pacientes. Estos datos los presentamos este año en el Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca y realmente estamos muy orgullosos de tener este panorama donde yo les muestro cómo es de compleja esta población y cómo es importante integrar el manejo de todas las patologías de las que hemos estado hablando en esta tarde en este simposio. ¿Qué sabemos de la frecuencia de hospitalizaciones de esta población? El promedio de estancia hospitalaria es 8 días. Para que ustedes más o menos empiecen a pensar cuánto le vale esto al sistema de salud. El 19% se hospitalizaron por tratamiento insuficiente y el 35% presentó algún signo de progresión de la enfermedad. Entonces, definitivamente, estamos fallando en algo y estos son los principales errores que yo resumí para ustedes, en los que yo veo en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Primero, estamos completamente fragmentados. Estos son pacientes que hay que verlos en programas multidisciplinarios, porque miren que son pacientes complejos donde necesitamos tratarlos bien, educarlos y hacer que el paciente se vuelva adherente al tratamiento. El segundo error, y voy a mostrarles por qué, es que no estamos captando a los pacientes que tienen mayor riesgo de eventos, que es ese paciente que hoy se va del hospital y que estuvo admitido por insuficiencia cardíaca descompensada. 3, estamos llegando un poquito tarde al diagnóstico y finalmente estamos desconectados la atención primaria de la atención especializada en nuestro país. Entonces voy a resumirles para ustedes estos 4 errores y yo veo cuáles son las soluciones que podríamos darle para esto. La primera es que no estamos siguiendo a los pacientes en programas multidisciplinarios. Miren, esta es una publicación que hicimos de la experiencia nuestra en CardioVid, está en la Revista Colombiana de Cardiología si ustedes quieren consultarla. Y es el resumen de qué encontramos en esos primeros 500 pacientes que nosotros empezamos a ver de una manera multidisciplinaria en mi institución. Miren cómo ese grupo de pacientes, solamente con involucrarlos en un programa, donde tenemos una enfermera que se encarga de educarlos, que se encarga de atender las llamadas telefónicas y resolver las dudas de ese paciente, una cita de revisión temprana una vez el paciente deja el hospital, un seguimiento estrecho de esa población. Miren cómo nosotros logramos reducir los reingresos a 30 días por insuficiencia cardíaca de esa población en un 87.5%. Adicionalmente, miramos un año después de los pacientes ingresar al programa, cómo era el comportamiento en términos de nuevas admisiones al hospital y logramos una reducción del 39% de los ingresos al hospital de esta población. Adicionalmente, estancia hospitalaria 56.3% más corta y reducción de las visitas a urgencias 40%. Eso es lo que uno logra cuando el paciente tiene una red de apoyo, no solamente para él, sino también para su familia y donde se permite hacer una atención que es temprana y que es integrada para poder disminuir los resultados de estos pacientes. También miramos las facturas de esa población. Y concluimos que a las EPS este grupo de pacientes le valió 48% menos, solamente por estar involucrados en un programa multidisciplinario. Y definitivamente los pacientes siempre tienen una ganancia importante y es que se sienten mejor. Esta gráfica les muestra el cambio en la clase funcional, donde les muestro cómo logramos tener más pacientes en clase funcional 1 y menos pacientes en clase funcional 4.
La fracción de eyección también mejora significativamente en estos pacientes y ese es el resultado de utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles, la terapia farmacológica óptima, la selección de los mejores candidatos para los dispositivos, la educación y adicionalmente la rehabilitación del paciente y las medidas no farmacológicas. Hicimos este análisis de costo-efectividad, está publicado como un resumen en Value and Health, donde ustedes van a encontrar cómo nosotros analizamos los pacientes clase funcional 2, 3 y 4 y encontramos que es una estrategia dominante y sumamente costo-efectiva en esos pacientes que son clase funcional 3 y 4. Y también en los pacientes clase 2 se encontró, digamos que un efecto importante en términos de reducir costos para el sistema de salud de incluir a los pacientes en un seguimiento multidisciplinar. El error número 2 es que no estamos captando a los pacientes después de la hospitalización y yo les voy a mostrar por qué. Resulta que desde hace ya más de 10 años sabemos que los primeros 30 días después de que el paciente se va del hospital, estamos hablando de un periodo que se llama la fase vulnerable de la enfermedad. Es la fase en la que el paciente tiene mayor riesgo de volver nuevamente al hospital. Piensen ustedes qué le pasa a un paciente de estos que hoy se va de alta con una orden de una cita por cardiología en 1 mes o 3 meses, que nunca va a llegar. El pobre paciente en 15 días va a estar otra vez asfixiado, hinchado, ¿y qué va a hacer? Va a buscar la puerta del servicio de urgencias y va a volver a ingresar al hospital y el círculo vicioso va a continuar. Entonces, está súper claro que ese paciente que se fue del hospital, yo tengo que intervenirlo en esta ventana de oportunidad de esos primeros 30 días. Y yo tengo que garantizar que lo voy a seguir estrechamente, que le voy a mejorar su medicación, lo voy a educar para evitar que este círculo vicioso continúe. Nosotros en Colombia también empezamos con este proyecto que se llama Optimize Colombia. Muchos de los centros de falla cardíaca de este país estuvieron involucrados y es simplemente un programa de iniciar todos los cuidados desde la hospitalización, titular las terapias, educar al paciente y tener un plan. Un plan para que una vez el paciente se vaya a su casa, sepa quién lo va a ver, dónde lo van a ver y tener unas metas de cómo vamos a mejorar el tratamiento. Les traje un dato curioso y es que el 60% de estos pacientes se fue del hospital sin tener nadie que lo fuera a seguir una vez egresara. Entonces miren cómo este es un dato alarmante que nos muestra que estrategias como esta, Optimize, se deben implementar en nuestro país. Los resultados de esta estrategia son sumamente importantes, los hemos presentado ya en varios congresos internacionales porque logramos demostrar que empezar todos los cuidados desde el hospital y hacer una transición al cuidado ambulatorio disminuye las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Si quieren consultarlo, está publicado también en International Journal of Cardiology con todas las herramientas que se pueden utilizar, hay listas de chequeo, hay folletos educativos para el paciente y eso permite que esta estrategia se pueda implementar en cualquier hospital del país, independiente de que sea un centro donde tengamos cardiólogos, internistas o médicos de atención primaria. Ese es el tercer error y es el diagnóstico tardío. Este algoritmo que les traigo acá en esta diapositiva es tomado de nuestro Consenso Colombiano de Insuficiencia Cardíaca, donde le enseñamos a los médicos el paso a paso de cómo diagnosticar la insuficiencia cardíaca. No necesitamos más que un buen interrogatorio, examen físico, una placa de tórax y un electrocardiograma para enfocar bien a ese paciente. Sin embargo, vemos muchas veces que se invierte y se gasta muchísimo dinero para poder llegar a un diagnóstico que está muy bien estandarizado como yo lo puedo hacer. Aquí hay 2 elementos adicionales, los péptidos natriuréticos están en la guía del Ministerio de Protección Social para el diagnóstico de la enfermedad para excluir la insuficiencia cardíaca como causa de la disnea, sin embargo no están dentro del plan obligatorio de salud y hacer un péptido natriurético a tiempo me puede evitar a mí tener que enviar al paciente a una ecocardiografía innecesaria y esa es una de las grandes utilidades de esta ayuda diagnóstica. ¿Y por qué es importante diagnosticar temprano la enfermedad? Miren esta gráfica que es tomada de un estudio que se llama el estudio UPSTEP, donde yo les muestro cómo esos pacientes que tenían un tiempo de evolución de la enfermedad que estaba entre 0 y 1 año, tienen una supervivencia que es significativamente diferente a aquellos pacientes que ya llevaban más de 5 años viviendo con la enfermedad. Y es que sabemos, por estudios internacionales, que al menos 1 de cada 4 pacientes con insuficiencia cardíaca que está bien tratado, tiene la posibilidad de recuperar su función ventricular.
Y ese fue el análisis que hicimos de nuestra población del programa de insuficiencia cardíaca de Cardiovid, donde nosotros encontramos que 1 de cada 3 mejora su función ventricular. Pasa de ser un paciente con función reducida, que se define menos de 40%, a tener más de 40% de fracción de eyección. Y miren cómo la terapia farmacológica óptima la encontramos como uno de esos predictores significativos de recuperación de la función ventricular. Eso es importante porque miren que si yo logro tratar temprano la enfermedad, implementar todas las terapias y al menos 1 de cada 3 pacientes mejora, entonces nos estaríamos ahorrando trasplantes, asistencias ventriculares, dispositivos de alta energía, que muchas veces no se ha hecho todo el proceso completo de mirar cuál es la causa de la enfermedad y tratar al paciente antes de ir al siguiente paso. Y ya para finalizar, quiero mostrarles que yo creo que es el cuarto error que tenemos y que estamos cometiendo al tratar esta enfermedad, y es que tenemos una atención que es totalmente desconectada entre la atención primaria y la atención especializada. Nosotros también como capítulo de insuficiencia cardíaca nos pronunciamos respecto a cuál debería ser el modelo que deberíamos tener en Colombia para atender la enfermedad. Y es este modelo que yo les muestro acá como una pirámide, porque en la base tenemos la mayoría de los pacientes. La mayoría de los pacientes son los que están en riesgo y son los que tenemos que evitar que aparezca la enfermedad. Para eso deberíamos tener a todos los programas de prevención de las EPS de nuestro país, tanto prevención primaria como secundaria, donde nos deberíamos enfocar en tratar la hipertensión, evitar que ese paciente diabético progrese y tener todo el control del estilo de vida. En la segunda parte de la pirámide, miren que ya es más estrecha, menos pacientes, deberíamos tener unidades multidisciplinarias que no son especializadas, que cuentan con un internista, por ejemplo, donde nos podemos enfocar a todo lo que es titulación de medicamentos. Y ya digamos que la parte final de la pirámide, que es la minoría de los centros, son aquellos que tienen una unidad especializada, donde se le puede ofrecer al paciente asistencia ventricular, trasplante o cuidados paliativos. Recuerden que esta es una enfermedad donde necesitamos trabajar también con los equipos de cuidados paliativos que tenemos dentro de las EPS y de nuestras instituciones. ¿Y cómo debería funcionar esto? Si este nivel primario detecta que ese paciente tiene riesgo, este paciente debería fluir hacia un nivel más complejo de atención o hacia esta punta de las unidades avanzadas, y si el paciente mejora, yo podría regresárselo a niveles menores de complejidad si yo tengo una buena comunicación con ellos. En esto, yo creo que tiene muchísimo futuro la telemedicina, cómo podemos integrarnos desde la atención básica hasta la atención especializada. Ya para finalizar esta conferencia, quiero mostrarles las soluciones que yo les planteo desde lo que hemos trabajado en el capítulo de insuficiencia cardíaca. En primer lugar, tenemos que brindar atención multidisciplinaria y garantizar su conexión con atención primaria. Deberíamos trabajar en que a las IPS que trabajan en programas de insuficiencia cardíaca se les reconozca este esfuerzo y se haga un pago por paquetes de seguimiento. Tenemos que socializar y vigilar el cumplimiento de las guías y los algoritmos de diagnóstico, y deberíamos utilizar de manera temprana las terapias y tener disponibles los péptidos natriuréticos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Alberto por la invitación y a la cuenta de alto costo. Y solamente 3 cosas, ¿cierto? Vamos a contar un poquito la historia sobre eso. Vieron lo que les dijo Clara y cómo con pocas cosas, creando redes, creando centros donde podamos ver los pacientes y donde poder hacer lo que es muy económico en el sistema. Las medicaciones de insuficiencia, por lo menos las básicas, son muy baratas, todas están en el POS, pero se utilizan muy poco, aún en Estados Unidos y en Europa hace 20 años. Lo único que rompió ese círculo, tener evidencia de medicaciones que cambiaban la historia natural de la enfermedad, fue tener centros de insuficiencia cardíaca. Muchos de ellos no estaban liderados por cardiólogos. Así que ante los déficits de la atención, reconocimiento, evaluación de pacientes con insuficiencia cardíaca, nosotros teníamos 2 opciones: quedarnos en que el sistema no puede cambiar y que no podíamos hacer nada, o cambiar lo que nosotros podíamos cambiar, y es formar nuestros propios centros. Y eso ha sido la historia del capítulo de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología, y este era nuestro logo hace solo 7 años. Se llamaba Comité de Falla Cardíaca. ¿Y saben por qué se llamaba Comité de Falla Cardíaca? Porque solo éramos 8. No podíamos ni siquiera ser un capítulo de insuficiencia cardíaca, porque por estatutos de la Sociedad Colombiana de Cardiología se necesitan 15 miembros. Éramos un comité de una de las enfermedades más impactantes y devastadoras actualmente, y
con un crecimiento exponencial por el aumento, por la mejoría en la supervivencia de los pacientes con infarto, pues, que quedan obviamente con insuficiencia cardíaca y con deterioro de la función sistólica. Solamente hace 6 años logramos tener 15 miembros y ser capítulos y empezamos a trabajar para tener muchos más, y de hecho creamos esto es Dynamic Colombia, y el Dynamic es la iniciativa o la directriz nacional para el manejo de la insuficiencia cardíaca, que tenía 2 objetivos claros: expandir las redes de manejo de insuficiencia cardíaca en Colombia y lograr que más cardiólogos, internistas, geriatras y otras especialidades se acercaran a la insuficiencia cardíaca, y si había sitios en donde no podíamos tener cardiólogos, pudiéramos tener a alguien, un internista, inclusive en algunos sitios más apartados, algún médico general que por lo menos atención básica y tratamiento básica siguiendo a los algoritmos pudiera ser siempre, obviamente, orientado por nosotros. Esto fue nuestro primer curso, eso fue en el 2015, y tuvimos muchos cardiólogos y médicos internistas. Lo repetimos en el 2012, eso fue en Medellín. Y también tuvimos y pudimos crear muchas más redes y empezamos a crecer. Ya no éramos 15, ya éramos 25. Y en el 2013 esto fue en Medellín, y ya éramos muchos más. Y también se repitió en Medellín en el 2014, y el último fue en Bogotá. Fue hace aproximadamente un mes y medio. Y ya hoy el capítulo de falla cardíaca es formado por más de 60 cardiólogos, ¿sí? Que son afines, no todos con su especialidad en insuficiencia cardíaca, pero que manejan pacientes con insuficiencia cardíaca. Además, creemos que solo para los niveles de atención, para la punta de la pirámide, es necesario, ¿sí? No somos capaces los centros de insuficiencia cardíaca que estamos ahora a manejar toda la carga. Y no solamente eso, uno de los problemas más importantes es que nos llegan pacientes en muy mal estado general. Los mejoramos, mejoran de clase funcional 4 a clase funcional 2 o inclusive 1, mejoran la función sistólica, pero no hay dónde remitirlos, no hay dónde llevarlos, donde el paciente mantenga su esquema de tratamiento, atención primaria, parecido al sistema español, donde los mejoras y los devuelves en mejor estado para que mantengan la medicación. Y hoy sabemos que falla cardíaca con función recuperada se puede recuperar con la medicación correcta. Si retiras la medicación, que es lo que siempre pasa, los pacientes vuelven a empeorar. Así que es muy, muy importante la creación de redes, y eso es lo que hemos tratado de hacer desde el capítulo en los últimos años. También publicar progresivamente y aumentar el número de publicaciones sobre insuficiencia cardíaca. Esta fue solamente un suplemento sobre cómo puede usted hacer una clínica de insuficiencia cardíaca básica y cómo conectarse a una red. Y está dentro de nuestro capítulo. Y también decidimos que obviamente todos los años hacemos nuestro congreso para dar educación, pero eso no es suficiente, porque la data, y es una vergüenza cuando uno va al Congreso Europeo y al americano, que muestran todas las estadísticas de insuficiencia cardíaca en el mundo: Norteamérica, Europa, Asia, Australia, África, Latinoamérica, no data. Y eso es un problema, para mí el principal problema, no tener data propia de nuestros pacientes, hacer un diagnóstico de la situación y poder saber que con soluciones de poco costo podemos lograr un impacto fundamental e impresionante. Y el nombre es sencillo, se llama Clínicas de Insuficiencia Cardíaca. En Europa son un puntal ineludible en calidad de cualquier hospital público. Y lo que les dijo Clara, valoración en la transición. Nosotros en estos momentos estamos dando la consulta gratis porque no pudimos romper el esquema en donde el paciente tenía que hacer trámites y la consulta de transición tiene que ser hecha en los primeros días. Cuando no podíamos hacer eso y nos dijeron no pueden hacer consulta gratis porque la fundación vive esto, pero logramos hacer eso. Nuestra hospitalización después de un alta era el 20%, que no es tan mala. El mundo puede ser 30-35%. Cuando empezamos a hacer eso y a dar mucho más educación antes y al alta, nuestras rehospitalizaciones en 30 días bajaron al 4%. Y eso se puede hacer sin hacer muchas más cosas que educación y seguir algoritmos de manejo. Muchas gracias.